Amén. Cuentan la anécdota de la película El secreto de Jonathan Sperry, protagonizada por el actor Gavin MacLeod. Gavin MacLeod, que fue el famoso actor de la serie Love Boat, ¿verdad? Y Gavin MacLeod él se convirtió a Cristo y se unió a una compañía que se Cristiano Films y hizo muchas películas cristianas. Entre ellas es El secreto de Jonathan Sperry. Y Jonathan Sperry es un personaje de 75 años en un suburbio del área en Georgia, en el área de Atlanta, en una ciudad bien pequeña, un pueblecito pequeño. Y durante ese verano, había un grupo de muchachitos de 12, 13 años que estaban en sus vacaciones de verano. Y Jonathan Sperry iba a la iglesia, amaba al Señor, recién había enviudado, la esposa la atropelló un carro, un hombre que estaba borracho. Y entonces hubo un joven, Dustin, de 12 años, que va a la iglesia con Jonathan Sperry. Y Dustin se dedica a cortar la grama para el vecindario. Y Jonathan Sperry le pide a Dustin que le empiece a cortar la grama. Y mientras tanto le empieza a hablar del Señor y le empieza a hacer estudios bíblicos. Y entonces Dustin empieza a invitar a sus amiguitos para que hagan un estudio bíblico todas las semanas en la casa de Jonathan Sperry. Y durante todo ese verano, esos jóvenes estuvieron recibiendo estudios bíblicos y Jonathan Sperry enfatizó el hecho de la importancia de leer la Biblia y de predicar el Evangelio. Y hubo un episodio, una parte de esa película donde los muchachos se estaban quejando de otra persona que estaba haciendo bullying, que estaba abusando, los estaba acosando a ellos. Y Jonathan Sperry los lleva al cementerio del pueblo y empieza a tocar cada uno de las lápidas. Escucha sus voces. ¿Por qué? ¿Por qué? Las personas muertas, ¿verdad? Como dice el Señor diciéndole, ¿por qué no me hablaste de Jesús? ¿Por qué no me hablaste de Cristo Jesús? ¿Por qué no me dijiste que Jesús es el único camino? Yo estoy aquí sufriendo. Jonathan Sperry haciendo esa dramatización. Obviamente los muertos no pueden hablar. Y eso causó un impacto en la vida de esos jóvenes. Al punto de que según la película transcurre, Jonathan Sperry muere posteriormente. Y esos jóvenes crecen, siguen con sus estudios bíblicos, siguen cada uno con distintos ministerios, predicando el Evangelio. Y el mensaje total es el impacto del Evangelio. El impacto que hace la vida de Cristo, que Dios usó a ese hombre. Obviamente es una historia ficticia, pero quiero ilustrar dentro de la ficción que ocurrió en esa película, es una realidad de un hombre que es capaz de causar un impacto en las vidas de entonces 12 años, y esos niños crecen y ahora son personas, ministros de Dios, algunos pastores, otros evangelistas a través de la radio, otros distintos menesteres. Y es que lo que quiero dejar con esto es, Dios nos llamó a nosotros como unión de vida, como iglesia. Una iglesia para impactar la comunidad hispana. Impactar la comunidad hispana no solamente en el área de Charlotte, en el área de Lake Norman, pero impactar la comunidad hispana donde quiera que nosotros vayamos. Pero más allá de la comunidad hispana, impactar la comunidad punto con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación.
Y hemos sido llamados a eso. Las próximas 4 enseñanzas, incluyendo esta, estoy en la primera parte de 4 enseñanzas, donde vamos a hablar de ese llamamiento, llamados para impactar. Cuando uno impacta, cuando una vida es impactada, es una vida que es cambiada radicalmente. Yo personalmente, yo crecí en la iglesia. A los 7 años mis padres me llevaron a la iglesia. Mis tíos estaban en el liderazgo de la iglesia, invitaron a mis padres fueron, nos llevaron. Yo estaba pasando de segundo a tercer grado. Me recuerdo como hoy, que ese domingo la iglesia se reunía en casas. Ese domingo, por primera vez en mi vida, yo vi a mi padre llorar. Yo nunca había visto a mi padre llorar. Y yo estaba hasta entonces bajo la presunción, estaba en segundo grado, pasando a tercer grado, bajo la presunción de que los hombres no lloran. Y veo a mi padre abrazando a esta persona, recibiendo, entiendo yo ahora que estaba recibiendo al Señor en ese momento, y mi papá fue quebrantado en ese momento. Y mi madre, por otro lado, también. Y desde entonces nosotros fuimos criados en la iglesia. Y dentro de ese ser criados en la iglesia, hubo un momento en mi vida personal, ya después de adulto, como lo que yo conocía era estar en la iglesia, pero no había un énfasis en el sentido de que yo era pecador y de que el pecado me separaba de Dios. Y que por consiguiente, si yo no era reconciliado con Dios, pues iba a estar eternamente separado de Dios, eternamente en el castigo eterno, en el infierno, porque no había una reconciliación. Y que el único camino para yo poderme reconciliar con Dios es a través de la obra de que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que al yo entender la eficacia de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y entender que lo hizo por mí, por mi pecado, esa es la única manera en que yo puedo reconciliarme con Dios. Eso yo no lo vi de entender hasta después de adulto, ya fuera de mi país, ya casado, donde por la gracia de Dios yo estuve trabajando 2 años en una publicadora, en una editorial importante en Miami, y en esa editorial, en el departamento de mercadeo, pues teníamos que estar leyendo constantemente los libros que mi trabajo era distribuir a librerías cristianas. Entonces yo, para poder saber lo que estaba vendiendo, tenía que estarlo leyendo, tenía que estar leyendo los distintos libros. Yo tenía un jefe que hasta el sol de hoy mantengo contacto con él, esporádico, a quien yo considero un hombre de Dios, realmente un hombre que su ejemplo, su sentido de verticalidad, una persona que me sirvió de gran inspiración. Él ya no está en esa compañía, pero él fue de gran inspiración en mi vida. Su ejemplo, él amaba al Señor y él no veía. Dios lo ha prosperado grandemente, él tiene una librería cristiana ahora, pero él nunca vio la página impresa como meramente un negocio, aunque sí es un negocio. Él lo vio como un ministerio, él tenía una misión, él quería alcanzar la mayor cantidad de gente posible a través de la página impresa. Y eso era una cosa que perspiraba de su vida, perspiraba tú lo podías sentir cuando él hablaba con esa pasión y tenía un enfoque como un láser, porque eso es lo que él quería. Hasta el sol de hoy, han pasado 20 años desde que yo me fui de esa compañía, hasta el sol de hoy, este hermano está en lo mismo y con esa misma pasión. Y las últimas veces que se comunicó conmigo me dijo, sigue brillando para Jesús. Y entonces eso impactó mi vida. Al sol de hoy, mientras yo reflexiono, causó un impacto. Fueron años, en aquel entonces que yo tenía 22, 23 años, recién casado, bien inmaduro. Yo llegué al matrimonio sumamente inmaduro. Llegué al matrimonio sin estar preparado para el matrimonio, pero me casé y por la gracia del Señor todavía estoy casado con la misma mujer.
Pero yo llegué al matrimonio sumamente inmaduro, con muchas lagunas, con muchas ideas preconcebidas, equivocadas. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la salvación, ideas preconcebidas de que yo tenía que hacer cosas para ganar mi salvación. Y por más que me trataban, eso era un tema de polémico. Tú no tienes que hacer nada para ganar tu salvación. La salvación, la plataforma para tu salvación ya fue hecha una vez con el sacrificio, una vez y para siempre. Y fue en esos 2 años que yo estuve en esa editorial con todo expuesto a toda esa cantidad de libros, muchos de ellos libros de matrimonios también. Ellos tenían una serie, ellos tenían enfoque, la serie completa de Enfoque a la Familia, Focus on the Family. Esa editorial tenía los derechos en español, así que tenía fuentes de primera mano que en ese momento yo recién casado nos sirvió de gran ayuda a nuestras vidas. Y da la casualidad que durante ese tiempo mis padres se estaban divorciando, se estaban separando. O sea que todo mi mundo, lo que yo entendía que era, se estaba desboronando delante de mí. Todo ese grupo de liderazgo con el cual yo fui criado, me empecé a dar cuenta que sus posturas en cuanto a ciertos temas no eran totalmente bíblicas, eran y más bien liberales o más bien humanistas, pero todavía seguían siendo cristianos y todavía reclamaban liderazgo. Todo ese mundo a quien yo admiraba, veneraba, a quien yo le era leal, todo eso se fue abajo delante de mis ojos en tan pronto como 6 meses después de mi boda. Y yo digo estas cosas no por despecho, porque, ¿verdad? Ya mi papá ya se fue con el Señor y muchas de esas personas pues ya están mayores de edad y demás. Yo lo digo porque el impacto del Evangelio en mi vida, lo que Dios utilizó en mi vida personal en esos 2 años, durante ese tiempo en esa editorial, fue trascendental en mi vida. Y yo no logré, en ese momento yo no lo entendí, pero ahora yo lo miro hacia atrás, lo entendí. Y ahora lo entiendo. Y cuando nosotros vemos cuál es ese impacto que tú vas a hacer, cuál es la trascendencia del impacto del Evangelio que tú vas a traer a tu entorno, a tu comunidad, a tu familia primero, tu comunidad, tu ciudad, tu país, es algo para reflexionar, es algo para considerar seriamente, es algo que no podemos tomar a la ligera. Jonathan Sperry, el protagonista de la película, hizo un impacto que trascendió su propia vida porque él murió con los muchachitos jóvenes, niños. Él murió, pero el impacto del Evangelio se quedó ahí. ¿Cuál es el impacto que tú vas a causar aquí, donde Dios te ha puesto? Y como cuerpo de Cristo, Dios nos ha puesto en un cuerpo para que la verdad y la luz de Cristo trascienda de estas paredes y penetre lo más profundo de los corazones en las calles que están a nuestro alrededor. Aquí hay personas en esta comunidad que necesitan oír la verdad de Cristo. Ellos no necesitan religiosidad, porque ellos han tenido religiosidad toda su vida. Ellos necesitan la verdad de Cristo. Y eso es la carga. Eso es la carga y eso es la razón de ser por la cual Dios nos llamó a nosotros aquí para servir a la comunidad hispana. Y entonces, a la luz de eso, quisiéramos ver en el mensaje de hoy, vamos a tratar 1 Corintios. Y hoy el tema se llama La necesidad de un impacto. Y el tema de hoy va a ser de 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 hasta el versículo 27.
Me equivoqué. Así que comenzamos con el versículo 16. Esto es Pablo hablando. Recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo dice que en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y dice Pablo en otra de sus epístolas que todas las cosas que él consideraba por ganancia, él ahora las considera las hecha por basura, por causa de la excelencia del evangelio. Y estando persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco, Pablo tuvo una experiencia que impactó su vida. Una experiencia con la misma persona de Cristo Jesús resucitado, que se le apareció en persona y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le contesta, o Saulo se llamaba entonces: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Señor Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa, has estado ahí dando, persiguiendo, ahí tocando la llaga hasta que te encontraste con el Dios vivo. Y eso fue la experiencia de Pablo. Entonces, a raíz de esa experiencia, dice que Pablo predicaba el evangelio, inmediatamente predicaba en las calles. Entonces vemos en el versículo 16. Cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Y ahí vemos primero, y lo primero que vamos a considerar en esta tarde es que para Pablo, la predicación del evangelio es el resultado de una carga por las almas. Y lo vemos en el versículo 16. Cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. En la versión Reina Valera dice, me es impuesta necesidad. Eso es lo que dice en la versión Reina Valera. Lo que quiere decir es que nosotros no salimos a predicar el evangelio porque nosotros queremos predicar el evangelio, porque nos gusta predicar, porque nos gusta hablar, porque nos gusta tratar con la gente. No es esa la razón. La razón por la que nosotros predicamos el evangelio es porque nos es impuesta carga. Dios ha puesto una carga muy grande en nuestros corazones por el evangelio y por las almas, porque el conocer de que esa alma, un alma sin Cristo va a estar eternamente separada de Dios, eso debe ser una razón suficiente para nosotros predicar el evangelio. Y Pablo estaba claro en ese sentido. Me es impuesta necesidad, estoy bajo la obligación de hacerlo. Por otro lado, Pablo tenía un sentido de urgencia por los tiempos. Decía, ay de mí si no predicase. Ay de mí si no predicase. Para Pablo, el no predicar el evangelio conllevaba un grave problema con Dios. No era un grave problema con Dios de perder su salvación. Era un grave problema con Dios de no ser obediente y por consiguiente, al no ser obediente en esa tarea que le ha sido dado, en esa comisión que le había sido dada, no recibir los premios y las coronas que hablan en el Nuevo Testamento para aquellos que hacen la voluntad, que están en la voluntad de Dios.
tenemos que hacer una distinción entre nuestra salvación. La salvación nuestra, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Eso nos fue otorgado a nosotros por ese favor inmerecido de Dios. Y eso en teología se llama justificación. Hemos sido justificados, lo cual significa que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo en la cruz del Calvario pagó el castigo que nosotros nos merecíamos con su cuerpo, con su propia muerte en la cruz, y derramó su sangre, y a precio de sangre pagó el precio del pecado de la humanidad. Y con ese sacrificio, no solamente Él murió, Él resucitó, lo cual implica que el poder del pecado fue vencido para siempre. Pero más aún, Él ascendió, y en su ascensión queda demostrado delante de los más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado, y delante de sus discípulos y de las personas que lo vieron ascender, queda demostrado que ese Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, el Verbo encarnado, que está sentado a la diestra del Padre, y que dejó promesa que dentro de no muchos días vendrá un Consolador, y eso era como un presagio de lo que vendría en los próximos días. El día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, donde la promesa se cumplía. Y eso es la importancia de la ascensión. O sea, que nuestra redención estriba en el hecho de que Jesús murió, Él resucitó, Él ascendió, Él envió su Espíritu Santo, o sea, que Él está entre nosotros, Él ha puesto su morada ha hecho de nosotros su lugar de morada. Y el Espíritu Santo nos recuerda de la palabra, nos enseña, nos revela, nos convence de pecado, nos da poder, manifiesta sus dones y ministerios repartidos a través de todo el cuerpo de Cristo. Eso es la importancia de todo eso. Así que la plataforma de nuestra redención en la justificación fue hecha una vez y para siempre. Estamos siendo salvos, estamos siendo santificados, y en ese proceso de santificación Dios está formando el carácter de Cristo Jesús, ahí donde nosotros colaboramos con Dios en la obra que Dios hizo de antemano. Nosotros colaboramos con Él, no depende de nosotros, pero nosotros colaboramos, somos facilitadores con nuestra disposición para que Dios obre en nosotros. Y en ese colaborar con Dios hay recompensa. En ese ser obediente al llamamiento hay recompensa. Y de eso es que Pablo está hablando ahí, del sentido de urgencia, de ese sentido de que si no predico el evangelio, ay de mí, me meto en tremendo problema. ¿Ve? No por la salvación, sino por la recompensa, por la obediencia. Versículo 18. En el versículo 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Sin hacer valer mi derecho. Ahí Pablo está estableciendo que el valor de la prédica del evangelio envuelve renunciar a nuestros derechos. Renunciar a aquello que nosotros pensamos que nos merecemos. Y eso básicamente, la recompensa, predicar el evangelio gratuitamente, presentarlo gratuitamente, sin esperar nada. Sin esperar nada. Ustedes saben una de las cosas que más me liberó a mí para poder predicar el evangelio libremente, sin temor al rechazo, es saber, cuando yo leí en el Evangelio según San Juan capítulo 6, que cuando Jesús dice, si
ninguno viene a mí si el Padre no los enviase. Es conocer de que Dios directamente está envuelto. Él toma la iniciativa en nuestra propia salvación. Nosotros somos obedientes al proclamar la verdad del Evangelio. Pero es el Espíritu Santo que se revela. Es el Espíritu Santo que hace la obra en la vida. Es el Espíritu Santo que convence del pecado. Es el Espíritu Santo aún que por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, por su benignidad, conlleva al arrepentimiento. Yo no puedo empujar a nadie a que se convierta. Yo no puedo convertir. Esa idea que tiene el mundo de que nosotros somos proselitistas, ¿ve? Que somos proselitistas, eso es una idea falaz, es una falacia, porque yo no puedo convertir a nadie. Nadie puede convertir a nadie. El Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es quien torna. Nosotros lo que somos el mensajero de Dios. Y eso para mí fue de gran liberación. Hace unos años fui a un determinado país donde con otro hermano, a quien yo respeto y amo mucho, con el hermano Rolando, y en ese país pues hay ciertos reglamentos para uno poder predicar así detrás de un púlpito. Y así que yo entré a ese país con una visa de turista. Yo no podía predicar detrás de un púlpito en una iglesia. Pero yo me llevé el violín conmigo. Yo toco violín, para los que no me conocen, yo toco el violín, que dicho sea de paso, hermana, ahí hay un CD mío, se lo puede llevar como un regalo nuestro. Ok, bien. Si no se lo he ofrecido antes. Ya, bien. Ok. Me llevé el violín a ese país, y en ese país hay muchos músicos excelentes. Es un país rico en músicos, es increíble, y sobre todo en esa región donde visitamos. Y resulta que yo empiezo a estar tocando, saco el violín, empiezo a tocar con esos músicos de ahí, y Dios abrió la puerta. Ya empezamos una relación ya personal de músico a músico. Dios abrió esa puerta. Y la pregunta fue, ¿tú estás seguro que el día que tú te mueras, tú vas a ir al cielo? Y esa fue la pregunta de rigor constantemente. Y yo te puedo decir que en esa semana muchas personas vinieron a Cristo así. El hermano Rolando puede dar fe de eso porque él estaba conmigo. Y eso fue una cosa, parecía como las palomitas de maíz cuando están explotando así. Y no era que venían a repetir la oración de salvación, no. Era que al día siguiente iban a la iglesia con su familia, sus hijos, y algunos de ellos todavía permanecen en contacto conmigo. Algunos de ellos todavía me mandan correos electrónicos, que están perseverando hasta el día de hoy. Para mí eso fue de gran impacto, porque fue en ese país donde, primero que Dios nos dio la carga para llevar la conferencia de Doha 102, la conferencia matrimonial al Perú. Y fue en ese país donde yo sentí que el Señor estaba poniendo un sentido de urgencia en mi corazón acerca del ministerio hispano, de Life Fellowship, comunión de vida, y para cuándo tú vas a esperar. Esas fueron las palabras, para cuándo tú vas a esperar. Y a la semana de haber regresado fue que hablamos con los pastores de la iglesia en inglés, y ya el resto es historia. Pero fue allí, fue a partir de esa experiencia, fue un impacto muy grande. Y es que Dios te pone, donde tú pisas tu pie, donde tú pones tu pie, ahí Dios está contigo. Eso es promesa de Dios. Vamos a ver. Lo segundo, versículo 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley,
aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Lo segundo que queremos considerar en esta tarde es: la pasión por las almas nos lleva a hacer todo lo que sea posible por la causa del Evangelio. Consideremos en el versículo 19, dice que aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Y está hablando de esclavo el sentido de siervo, estar bajo servidumbre. Y cuando Dios llama, hay distintos tipos de liderazgo. Yo no voy a hablar de liderazgo en esta tarde, pero hay un tipo de liderazgo que refleja el corazón de lo que Pablo está hablando aquí, y refleja el corazón del tipo de liderazgo que fue Jesús, y es ese liderazgo siervo. Tú te haces siervo, en otras palabras, tú estás sirviendo. Y un ejemplo pudiera ser: tú eres la alfombra sobre la cual las demás personas están caminando. Y el sentido es que el ejemplo tuyo habla. El testimonio de la vida de Cristo habla. Es suficiente. Y ese es un liderazgo que a corto plazo parece débil, pero a largo plazo es fuerte, es sólido. Porque el tiempo da la razón. El tiempo establece la credibilidad de ese tipo de liderazgo. Bueno, Pablo se hizo siervo, se hizo esclavo para ganar a tantos como sea posible. Él se puso en una posición de servidumbre para poder proclamar el Evangelio e impactar a todos lo que pueda. Ya sea sirviendo un vaso de agua a quien esté sediento, ya sea dándole comida, ya sea en lo que sea, cotidianamente hablando, se hizo siervo. Pero al mismo tiempo, en el versículo 20 dice: me hice judío, me volví judío. No, Pablo era judío. ¿Cómo que me volví judío? ¿Es que dejé de ser judío? Bueno, él había encontrado en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y la muerte, Romanos 8. Ya Pablo no estaba bajo la ley judaica, la ley de Moisés. Eso no era lo que le regía a él, aunque por causa de la obra de Cristo Jesús, eso produce obra en nosotros que despierta el deseo de guardar los mandamientos, no por nuestra salvación, sino es por obediencia, por darle gloria a Dios. Eso que quede claro. Pero Pablo no se regía, su salvación no dependía de seguir la ley verbatim, al pie de la letra. Pero él, con todo eso, él se volvió judío. Y estamos hablando aquí de contextualizar, hablándolo aquí en nuestro término, a estar en contexto con la cultura a quien él se está dirigiendo, a fin de ganar receptividad de las personas. Porque si las personas que son judíos, y él está diciendo que ya no está bajo la ley, está bajo la gracia, pero estas son personas que tienen el judaísmo bien arraigado, él tiene que contextualizar, él tiene que llegar a un punto donde pueda hablar el mismo idioma con ellos, sin comprometer la verdad del Evangelio, sin comprometer el principio del Evangelio. Es solamente verlo como un lenguaje, un punto de contacto. Y estamos hablando, por ejemplo, hay un predicador americano, se llama Josh McDowell. Josh McDowell, en una conferencia, él estaba hablando acerca de cómo él a su edad, una persona ya de edad, él
puede alcanzar a la juventud, a las gangas. Y una de las cosas es, bueno, él no se pone saco. Él se pone ropa como si estuviera corriendo, deportiva. Y él les habla en su nivel. Él les habla la verdad del Evangelio al nivel de ellos, que ellos se puedan comunicar. Eso es contextualizar. Contextualizar no es sacrificar o comprometer la verdad a fin de yo ser sensible al que está buscando. O en inglés se llama seeker sensitive. Contextualizar es yo ver a la cultura existente y tratar de ver un punto de encuentro donde yo pueda entrar en una conversación con esa persona. Y por ahí comenzar a tener una relación. Porque cuando tú estás hablando con una persona, tú necesitas primero empezar un rapport, una relación con esa persona para poder entrar en una conversación. Y la única manera es buscar puntos de encuentro. En el caso mío, en ese determinado país, ¿cuál era el punto de encuentro? Ellos eran músicos, yo soy músico. Eso era nuestro punto de encuentro. Ellos eran salvos, no eran salvos, pero yo sí. ¿Pero qué teníamos en común? Músico a músico. Que yo podía tocar música del país de ellos y de mi país, sí. Y que ellos podían tocar música de mi país, sí. Y por ahí nos encontramos. La música nos unió en una conversación que llevó a un tema más profundo, que nos llevó, que el Espíritu Santo tomó el control ahí. Y eso es lo que Pablo está queriendo aquí hacer. Cuando dice, me volví judío, me volví siervo. Hablar el lenguaje sin sacrificar el contenido. O sea, la ortodoxia, orto significa recto o derecho, y doxia significa verdad. Ortodoxia, y sin sacrificar la ortodoxia, pero la ortopraxis, que es la práctica, dentro de la rectitud derecha también, agarrado de la mano, y que las personas vean la práctica y lo que tú estás hablando, que van cogidos de la mano y las personas puedan entenderlo. Si vamos al versículo 24, con esto terminamos esta sección. Lo leo del 23. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. La predicación del Evangelio tiene como objetivo una meta específica. El servicio cristiano tiene como objetivo la edificación de la iglesia, la expansión del reino de Dios. Para Pablo, en el versículo 27, ¿verdad? Que él le está diciendo, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Está hablando aquí lo que yo me refería a ortodoxia y ortopraxis, que nuestra vida, nuestra práctica y lo que decimos y lo que prediquemos estén agarrados de la mano, estén consistentes el uno con el otro. Y para Pablo, su propia carne era su mayor enemigo. Así que su autodisciplina, no por temor, otra vez, no por temor a perder su salvación, sino por perder su recompensa, la corona incorruptible, que tiene que ver con liderazgo, con disciplina, que lo vimos en el versículo 25. Y al mismo tiempo, cuando vamos a predicar el Evangelio,
Y el Señor nos está llamando a nosotros a predicar, a impactar nuestra comunidad. No podemos hacerlo ahora, salir a correr y a predicar, todas esas cosas, no. Tiene que haber un espíritu de entrenamiento y disciplina basado en la oración. La semana pasada hablábamos de la oración, en ese estar en contacto con Dios, en estar de acuerdo con Dios, en ese estar, que venga tu reino, Señor. Y cuando estamos de acuerdo con Dios, Él nos da esa libertad para poder fluir en esa predicación con poder. Pero también, basado en la lectura de la Escritura, tenemos que empaparnos de las Escrituras. Un evangelio eficaz es un evangelio bíblico, podemos usar distintas estrategias para predicar el evangelio. Y les voy a mostrar una. En sus boletines, ustedes habrán visto esto. ¿Cómo obtener la paz con Dios? Esto no es un tratado. Esto es simplemente una herramienta para ustedes predicar, en el cual tienen ya unos dobleces ya preestablecidos. ¿Cómo obtener la paz con Dios? Esto es gracias al ministerio de Billy Graham y está en español. Y usted lo va abriendo, la primera apertura está numerada, por ejemplo, dice que el pecado te separa de Dios. Y te da el versículo de Romanos 3:23, que todos pecaron y han sido separados de Dios. Y luego tiene otro doblez, que es el número 3. El puente de Dios, la cruz. Y luego tiene otro doblez. Sí. Número 4, nuestra respuesta, confiar en Jesús. Donde tú estás ahí ya llevándolos a una conclusión. Esto se va abriendo y esto cabe aquí en el bolsillo. Usted lo puede llevar consigo mismo y le puede estar presentándoselo a una persona como una herramienta para el evangelismo. Otra herramienta que tenemos en la mesa de recursos allá, hay un libro que tiene que ver cómo presentar el evangelio. Usted puede hacer eso como su estudio bíblico devocional a la luz de las Escrituras. Entonces, a la luz de las Escrituras, usted puede estudiar la palabra y usted puede tener ahí la base, el fundamento para qué es lo que usted va a predicar. No es meramente venga a mi iglesia porque la cosa está bien buena y todas esas cosas. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y mira, y crece en el Señor. Ven a la iglesia para que crezca y para que conozca y aumente más en tu relación con Dios. ¿Me doy a entender ahí? Otra cosa que queremos decir, y utilizo esto como coyuntura, los miércoles, los grupos de vida, nosotros hemos decidido pausar el estudio de 1 Corintios para hacer los primeros pasos de evangelismo. Y donde estamos con un video, van a estar viendo a Kirk Cameron haciendo, ¿cómo se llama? Role playing, haciendo conversaciones reales de cómo se presenta el evangelio. Porque la verdad es esta, no todos hemos hecho esto, no todos sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo tú le vas a hablar a una persona que no conoce, a quien tú no conoces, y le vas a empezar a dar por la cabeza, porque de tal manera Dios te da? No, tú tienes que empezar haciendo preguntas, las clases de preguntas correctas, que te lleven a unas respuestas. Pero tú tienes que saber cómo responder a las preguntas que esa persona, tienes que saber escuchar también, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay herramientas disponibles para todos nosotros. Y bueno, les mencioné la tarjetita, les mencioné el libro, les mencioné el estudio de los miércoles alternos. Asistan los miércoles, porque eso es de gran utilidad.
Y nosotros podemos realmente equiparnos para hacer un impacto a la cultura aquí existente y sazonando con la verdad del Evangelio. Y para eso tenemos que ser equipados, conociendo que el entrenamiento de por sí solo no es suficiente, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo, pero es la palabra y el Espíritu, y los dos están de acuerdo. Pero hace falta, yo les insto en el amor del Señor que se unan al grupo de vida, que así tengan como meta predicar el Evangelio, no lo dejen pasar. La oración, la lectura, la comunión íntima con Dios son disciplinas que tenemos que cultivar constantemente. Cuando nosotros estamos en la brecha, cuando estamos sirviéndole a Dios en cualquier capacidad que Dios te ponga, en cualquier nivel que Dios te ponga, en cualquier actividad que Dios te ponga, ten por sentado que Dios pone un gozo tan grande que sobrepasa tu condición en ese momento y te da el deseo de continuar haciéndolo. El servicio a Dios es un honor. El servicio a Dios no es solamente obligación. Sí, Pablo lo hacía por obligación porque le fue impuesta necesidad, pero era una necesidad impuesta, pero en gozo de que su vida no estaba completa ni satisfecha siendo predicaba el Evangelio. Así que, como aplicación y concluyendo esta tarde, en esta tarde yo les quiero poner un desafío para esta semana, los próximos 7 días. Los próximos 7 días, la semana que viene vamos a estar allá en el santuario de vuelta. No vamos a estar aquí, hoy estuvimos aquí por una ocasión especial nada más, pero órale y pídele al Señor un sentido de urgencia por los que están perdidos, por las almas perdidas, en tu trabajo, en tu colegio, en tu vecindario. Comprométete con la causa del reino de Dios. Y no solamente comprométete de palabra, toma acción. Está dispuesto a ser rechazado también. Muchas veces no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, y está bien. Ya tú sabes que no todos te van a escuchar. Ya tú sabes que algunos van a rechazar. Pero gentilmente tú puedes decir, bueno, está bien, no te quiso ofender, y sigues tu camino, y la próxima persona puede que te escuche. Pero comprométete con la causa del reino de Dios y toma acción. Lo siguiente es: reflexiona y escribe tu historia personal. Sí, escribe tu historia personal. Yo les conté al principio cómo el Evangelio transformó mi vida. Cómo el Evangelio, el entender el plan de salvación, el Evangelio en mi vida hizo un efecto que fue trascendental, hizo un impacto. ¿Cómo el Evangelio trabajó en tu vida? ¿Cómo tú viniste al Señor? ¿Qué fue la obra que Dios hizo en tu vida que estás aquí ahora presente? ¿Por qué estás aquí un domingo por la tarde cuando puedes estar descansando? El Evangelio escribe y recuerda de dónde te sacó el Señor y a dónde Él te quiere adentrar. Lo próximo es: haz una lista de las personas que esta semana vas a contactar e invitar a la iglesia el domingo que viene. No se pasa la página. Invitar a la iglesia el domingo que viene. ¿A quién oras por esas personas? ¿A quién tú vas a contactar en esta semana? Y eso es, yo no estoy diciendo de cuántas personas vas a traer, no, a cuántas personas tú vas a invitar, para que estén aquí, para que escuchen el Evangelio. ¿A cuántas personas tú les vas a hablar? ¿Verdad? Y es importante ese tipo ¿cómo se llama eso? De rendir cuentas de esa manera, porque nos pone a nosotros en la brecha. Nos pone a nosotros en la brecha de que Dios está haciendo algo en mi vida que quiere
desprenderse de mí. Y ese es el reto que queremos poner para esta semana. Porque la semana que viene, en la segunda parte de esta serie, vamos a tratar el tema de una iglesia de impacto. ¿Cómo la iglesia con letra mayúscula, puede causar un impacto real? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste a alguien, porque alguien vino a los pies de Cristo porque tú le predicaste? La palabra nos dice que a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y ese es el sentido de urgencia de que te reconcilies con Dios porque estás separado de Dios. Y solamente eso puede ser a través de Cristo Jesús. De manera que si nos ponemos de pie y consideramos lo que Dios nos quiere para cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia que impacte esta ciudad. Esta ciudad que impacte todo este condado, que impacte todo este estado, que impacte donde quiera que vayamos, sea una iglesia de impacto. Pero no es un impacto que solamente seamos dos o tres, que cada uno de nosotros nos movilicemos. Porque, ¿sabe una cosa? Así como el cuerpo nuestro, la vida del cuerpo está en la sangre que fluye. Si la sangre se queda estática ahí, se coagula y no fluye y causa problemas de salud posteriormente. Así mismo ocurre en el cuerpo. Nosotros no estamos aquí para engordar. Nosotros estamos aquí para recibir y para dar. Para recibir, y mientras vamos recibiendo, vamos dando. Y vamos dando, impactando. Y estamos impactando de una manera que se desprende de nuestras vidas, se desprende de nuestra zona de confort, se desprende aún de nuestras propias opiniones, se desprende aún de nuestras propias limitaciones que nosotros mismos nos hacemos. Dios te está llamando, Dios nos está llamando a nosotros. Comunión de vida es el lugar donde la vida se define a través de una relación con Cristo Jesús. Y nuestra vida se define cuando nosotros entendemos que buscamos primero con pasión una vida centrada en Dios. Y eso es lo que proclamamos como misión. Buscar con pasión una vida centrada en Dios. Y cuando nosotros estamos buscando con pasión una vida centrada en Dios, eso se desprende de nosotros, respira de nosotros el poder del Evangelio hacia los demás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú nos has llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Tú nos has llamado a ser sal en la tierra. Tú nos has llamado, nos has dado el ministerio de la reconciliación, llamándonos a proclamar y a decirle al mundo que se reconcilie con Dios. Señor, en esta hora no sabemos, encontramos un sentido nos encontramos inadecuados para poder hacer esa obra, inadecuados para cualquier cosa que tú quieres que nosotros hagamos. Solamente apelamos al poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo revelando tu palabra. Henos aquí, Señor. Te deseamos con todo nuestro ser. Sé tú la fuente de toda pasión, de todo contentamiento, de todo sentido de estar completos, Señor, y aún así a cada familia representada aquí, en el nombre